Estamos listos para empezar. Buenas tardes a todos. Eh, es un placer que hayan atendido la invitación para esta conferencia, ¿no? Que esperamos sea bastante interesante para todos. Tenemos como conferencista eh, al ingeniero William Marroquín, ¿verdad? Él es profesor de la Universidad Católica Centroamericana, Simeón Cañas, en El Salvador. Eh, el ingeniero Marroquín posee una maestría en ingeniería eléctrica y una en ciencias de la computación en el Polytechnic University de Brooklyn, Nueva York. Y en el año 2012 obtuvo una maestría en ciencia política en la UCA. Del 94 al 2011 fue vicerrector académico adjunto de la UCA en las áreas de ciencias e ingeniería. Del 2012 al 2022 fue director de la Dirección de la Tecnología de la Información y Comunicación de la UCA, la IT, como se le conoce abreviado, ¿no? También fue miembro de la Junta de Directores de la UCA, esto durante 20 años. Eh, William ha trabajado en varias consultorías, tiene más de 30 años de desempeñarse como investigador científico, ¿no? Ha publicado más de 20 artículos en revistas especializadas, ¿no? Y también tiene, pues, unos 6 artículos en revistas científicas de la ECA, ¿verdad? Y pues ha publicado libros también. Tenemos un libro de métodos numéricos que es bastante interesante, ¿no? Eh, a mí me lo regaló en 1900, no, perdón, 2019, con dedicatoria, ¿no? William actualmente es profesor del Departamento de Matemática de la UCA. William ha trabajado pues bastante en publicaciones, ¿no? Eh, Lastimosamente yo dejé olvidado el libro que se los iba a enseñar, ¿no? Y también ha trabajado en métodos para determinar potenciales de energía solar y eólica en El Salvador, en el marco de un proyecto con el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente, un proyecto que se llamaba SUERA. Bien, entonces los dejo pues con William. William, adelante, estudia el micrófono. Muy buenas tardes, gracias, Marco, por la introducción. Y pues quisiera darle la bienvenida a todos, ¿verdad? Estos temas a veces parecen que son complejos y hacer el tiempo para estar acá, pues el tiempo de ustedes yo lo valoro mucho. Espero que lo que conversemos y lo que yo le voy a presentar, pues les sea a todos de utilidad. El problema que vamos a analizar este día, que se llama el problema del vendedor viajero, ¿verdad? Es un problema que se planteó en 1850 por un matemático irlandés que se llama William Hamilton, ¿verdad? Entonces, este matemático fue el que descubrió el cuaternión y, o sea, este tiene grandes avances en matemática, en física, astronomía, en mecánica cuántica, ¿verdad? Y entonces había una conjetura por esos años que era de que se tenía, digamos, imagínense que tenemos una pelota de fútbol. Este era un dodecaedro que tenía 12 pentágonos y los, las uniones de estos pentágonos eran 20 puntos. Y entonces la conjetura era de imaginar que esos 20 puntos del dodecaedro eran ciudades europeas y la pregunta era si había, digamos, una forma de visitar las 20 ciudades sin repetir ciudades que tuviera, digamos, el costo mínimo, ¿verdad? Entonces, Hamilton resolvió, digamos, esta conjetura que lo vamos a ver, digamos, en la presentación. Y desde ahí, pues a este circuito se le conoce como el circuito de Hamilton.
Más adelante, disculpen, más adelante este problema en 1932 recibió el problema del que se conoce como el TSP, que es el Traveler Salesman Problem. Y desde lo interesante de este problema es que, aunque ha sido estudiado por, por muchos años y por muchos matemáticos, el problema no tiene, digamos, solución óptima. Y hasta ahora, pues no se ha encontrado una solución óptima al problema, sino que se han encontrado soluciones aproximadas cerca del óptimo que se realiza, pues como son soluciones aproximadas a través de algoritmos heurísticos. Y de estos algoritmos heurísticos he seleccionado uno que es el algoritmo de Cristófides, que es un matemático griego, que es el que vamos a exponer en esta reunión. Entonces, voy a compartirles algunas aplicaciones que tengo acá. Vamos a ver un video y luego vamos a entrar en la presentación ya formal. Aquí vamos a hacer, digamos, ver las aplicaciones. Bueno, espero que todos estén viendo, digamos, esta lámina. En Se ve. esta, ¿se logra ver? Sí. Sí, sí se ve, doctor. Ok, muchas gracias. Vea, este problema del TSP que les digo del viajero, del vendedor viajero, computacionalmente tiene una complejidad que en ciencias de de la computación se llama que es un problema NP-hard, ¿verdad? Significa que es de los problemas más difíciles de resolver. Y como les decía, pues no se ha encontrado una solución óptima al problema. Pero veamos algunas aplicaciones para que vean la importancia de este problema. Aquí, digamos, he dibujado una pequeña placa que es un circuito impreso y usualmente, pues, en distintos puntos que ya están preseleccionados en el diseño, digamos, del circuito impreso, se perforan hoyos. O sea, si lo hacemos artesanalmente, pues a través de un taladro. Y si lo hacemos ya de forma más mecanizada industrialmente, pues tenemos siempre el taladro conectado a un computador que es el que va dirigiendo la posición del taladro sobre los hoyos que vamos a perforar sobre el circuito impreso. Entonces, si vemos estos, aquí he dibujado 5 puntos para el ejemplo, ¿verdad? Estos hoyos se pueden representar por medio de lo que le llamamos un grafo completo, ¿verdad? Donde tendríamos entre cada par de hoyos, tendríamos la distancia y la idea del método es encontrar una forma o un circuito que podamos recorrer los puntos, ¿verdad? Que podamos recorrer los puntos y que el tiempo de recorrido sobre esos puntos sea mínimo. Esto, digamos, eh, tiene sentido cuando tenemos un circuito impreso con 200 perforaciones que hay que hacerlas y tenemos, digamos, 1000 o 10.000 circuitos impresos que se deben hacer, digamos, en un proceso industrial. Entonces, vea, vamos sobre estos huecos, ¿verdad? O las posiciones donde vamos a abrir los hoyos, se crea, digamos, un grafo completo. Ya vamos a ver en qué consiste la definición de grafo completo. Y cada arista de este grafo, pues vamos a imaginar que tiene un peso, que sería la distancia que habría entre cada uno de los vértices o de los nodos, que es donde vamos a hacer la perforación, ¿verdad? Pues es un problema típico del problema que llamamos el TSP, ¿verdad? Que
eh, se definiría de cómo perforar los hoyos siguiendo un circuito de Hamilton de costo mínimo, ¿verdad? Entonces, digamos, tenemos el grafo para que tengamos una idea, y este grafo se pasa a través de un algoritmo heurístico de TSP, que en nuestro caso que vamos a ver es el algoritmo de Cristófides, y genera el algoritmo heurístico un circuito de Hamilton, que en este caso sería, primero perfore el hueco 4, después siga con el 1, el 2, el 3, el 5 y el 4, porque es un circuito cerrado, hacemos un recorrido sobre el grafo, y el algoritmo nos asegura de que el recorrido, pues vamos a visitar una vez cada uno de las posiciones donde vamos a abrir el agujero, y lo vamos a hacer, digamos, en el tiempo más corto, ¿verdad? Como les digo, usamos algoritmos heurísticos porque no tenemos un algoritmo que nos dé una solución óptima, y por eso recurrimos a aproximaciones. Digamos, es una aplicación que la vamos a ver en un video de cómo se realiza de forma artesanal, ¿verdad? Aquí en la universidad teníamos un técnico que nos ayudaba en la perforación de los circuitos impresos, y lo hacía, digamos, de manera artesanal, y luego vemos cómo se hace esto en un proceso ya industrial, ¿verdad? Entonces aquí el problema pues sería, están las posiciones, están las distancias que hay entre cada uno de los huecos, y él nos va a generar un circuito como el que tenemos acá, que es el que debemos de recorrer para perforar los huecos en tiempo mínimo. Otra aplicación que tenemos, vea, es, por ejemplo, ahora que hacemos pedidos de productos a Amazon, hacemos, digamos, el pedido de 6 productos, a la 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a 5, a sub 6. Y cuando este pedido llega a la bodega, ¿verdad? Los, los productos pues están distribuidos en los anaqueles de la bodega, y debemos, ahí, digamos, puede ser una persona que tenga que recorrer todos los anaqueles para retirar los productos, y que lo haga de forma óptima, ¿verdad? Actualmente esto se conoce como un problema de picking, y en el caso de las bodegas de Amazon, esto se realiza por medio de robots, ¿verdad? Los robots reciben los productos, estos productos se trasladan a sus posiciones dentro de la bodega, y se construye, digamos, un grafo, y luego un algoritmo de TSP calcula el recorrido de forma óptima que debe de hacer el robot o la persona que va a recoger los productos, para minimizar el tiempo que recoge el producto, eh, y enviar, digamos, el pedido que ha solicitado, digamos, un cliente. En este caso, pues el algoritmo nos generaría, mire, primero recoja el producto 2, luego vaya por el 6, el 4, el 1, el 5, el 3, y regrese al punto donde inició, ¿verdad? Entonces se transfiere, digamos, ya están, digamos, en cajas, luego se empacan y se envían, ¿verdad? Entonces, tiene, digamos, una gran cantidad de aplicaciones. El problema del TSP se utiliza mucho en ingeniería, digamos, industrial, también obviamente en ciencias de la computación, y tiene otras aplicaciones en investigaciones eh, geológicas, y bueno, una cantidad de aplicaciones donde podemos ver esto. Ahora, voy a hacer algunas pausas cuando vaya haciendo la presentación, para que ustedes puedan, digamos, interactuar conmigo, hacerme alguna pregunta, etcétera. Pero bueno, voy a asumir de que se ha entendido, digamos, inicialmente el problema, y vamos a ver un video de cómo ha sido resuelto el problema de la perforación de los hoyos, ¿ya? A nivel
industrial, ¿verdad? Primero vamos a verlo a nivel artesanal y luego pues industrial. Aquí voy a pasarles el video. To make the circuit of each layer connected, the boards need to go through the drilling process to make the corresponding holes according to the specifications in the drill files. For single and double-sided boards, drilling process follows directly after board cutting, while multi-layer boards are drilled after lamination, and we can generally divide the PCB drilling process into the following 4 steps. Location holes serve as the positioning points in the PCB production and testing processes. Before drilling, the backup board, the substrate, and aluminum sheet are first put on the high-speed drilling machine table from bottom to up. According to the manufacturing instruction, 3 to 4 around 3.2 millimeter location holes are drilled on the edge of the board. In order to increase production efficiency, several boards are stacked for drilling, but these boards need first to be taped on the drilling machine table through the pins, with the backing board and the covering plate together to avoid shift and dislocation. The drilling process is controlled by a computer program, so it simply requires to input the CAM-converted drilling parameter files to drill the corresponding holes. Mechanical drilling is a commonly used method to drill holes in the PCB manufacturing process. The drill bit is rotated at a high speed through spindle and create a cutting force to drill a number of different types of holes, including plated through holes, non-plated
operated through holes and via holes. Before drilling, a backing board is placed underneath the board to protect the surface of the drilling machine, and an aluminum sheet is also laid on the top to make the holes in the copper foil flatter and prevent the bit from overheating. After drilling, the hole location and aperture of the first sample of the board should be inspected. After making sure that there are no problems such as extra holes, missing holes, or hole shift, then it is ready for the next production process. Voy a dejar de compartir para escuchar sus preguntas, opiniones que tiene sobre lo que vamos a presentar. ¿Alguna pregunta de ustedes? William, además Sí. de aplicaciones industriales, ¿qué otro tipo de aplicación tiene? Bueno, en el área, digamos, de ventas, ¿verdad? Para también Ajá, en la planificación de rutas de vuelos, en Waze mismo, ¿verdad? También está metido este tipo de problema de TSP para hacer recorridos, eh, digamos, en mover, en tráfico, digamos, en redes de computadoras, también tiene, digamos, aplicaciones. O sea, son bastantes aplicaciones, digamos, en distintas áreas, ¿verdad? ajá. Perfecto, gracias, gracias. Sí, sí. Bueno, pueden abrir su micrófono y hacer la pregunta, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a ver ahora, pues la presentación la he organizado de lo más básico hasta presentar el algoritmo de Cristófides, ¿verdad? Eh, Como pues no desconozco, digamos, su background en el tema de teoría de grafos, pues he empezado desde la definición de lo que es un grafo y así para adelante todos los algoritmos sobre grafos que se van a utilizar para crear, digamos, el algoritmo de Cristófides, ¿verdad? Entonces, voy a presentar ahora la presentación formal, ¿verdad? Pues aquí tenemos los contenidos que vamos a ver en esta charla. Como les decía, vamos a ver conceptos básicos de teoría de grafos, el concepto de matching, lo que es un circuito de Euler, ¿verdad? Que desarrolló Euler en 1636. Luego los circuitos de Hamilton, que los desarrolló en el 59, los árboles de expansión mínima, el problema del vendedor viajero y finalmente, pues presentar el algoritmo heurístico de Cristófide, ¿verdad? Y ver la bibliografía por si están interesados que pueden consultar sobre este tema. Entonces, lo primero que tenemos que entender, pues es lo que es un grafo. Aquí tengo, digamos, un grafo eh, que tiene, digamos, varios vértices, B1, B2, B3.
B4, ¿verdad? Es un vértice aislado que no está conectado con ningún vértice, el vértice 5 y el vértice 6, y hay unas aristas que conectan esos vértices. Por ejemplo, en el caso del B1 y B3, pueden ver que tenemos dos aristas, E sub 2 y E sub 3. Y aquí tenemos en B sub 5, tenemos una arista que sale del vértice 5 y regresa al vértice 5 y le llamamos un lazo, ¿verdad? En este caso, la forma en la que definimos este grafo, digamos, para implementarlo en una computadora, es la estructura de datos que usamos es eh, definir el conjunto de vértices, que son estos, definir el conjunto de aristas y definir la función de arista con punto terminal. Es decir, por ejemplo, la arista 1, E1, ¿verdad? Está conectada, tiene puntos terminales, el vértice B1 y el B2. La arista E4 está conectada, sus puntos terminales son B2 y B3 y así sucesivamente definimos este grafo. Entonces, este, digamos, sería como el caso más general de un grafo en donde, si se fijan, tenemos aristas paralelas que van de un vértice al otro vértice y tenemos también este vértice que tiene múltiples lazos, ¿verdad? Si, digamos, tenemos un grafo que no tiene lazos, como en este caso, pero sí tiene múltiples aristas, le vamos a llamar un multigrafo. Y si no tiene lazos ni tiene aristas paralelas, le llamamos pues un grafo simple, como es el que tenemos acá. El número de vértices que tiene el grafo le llamamos el orden del grafo y el número de aristas le llamamos el tamaño del grafo, ¿verdad? Son conceptos básicos, ¿verdad? Hay un, Hay un teorema que es importante que se conoce como el teorema del handshake, que dice que si G es cualquier grafo, entonces la suma de los grados, la suma de los grados de todos los vértices de G es igual al doble del número de aristas de G. Se me olvidaba aquí mencionarlos. Hay un concepto importante que es el grado de un vértice. Si tenemos este vértice que tenemos acá y contamos cuántas aristas llegan al vértice, eso determina el grado del vértice. En este caso, si se fijan, tenemos una arista, dos aristas, tres aristas que llegan a este vértice y tenemos un lazo y los lazos los contamos por dos, o sea que es una arista que puede llegar por este lado o llega al otro lado. Entonces, en este caso, el grado del vértice es 5. Entonces, si tenemos un grafo, entonces la suma de los grados de todos los vértices de G va a ser igual al doble del número de aristas que tiene el grafo. ¿Verdad? Por lo tanto, podemos concluir que el grado total de un grafo va a ser siempre par. Aquí tenemos este ejemplo de este grafo. Tenemos un vértice que está aislado y como está aislado, o sea, no hay aristas que incidan en el vértice, tiene grado 0, ¿verdad? Y, y las otras, por ejemplo, el vértice 2 tiene dos aristas que inciden, tiene grado 2, y el vértice 3 tiene una, 2 y tiene un lazo que se cuenta por 2, tiene grado 4, ¿verdad? Entonces, este, ya tenemos que el grado del grafo, pues en este caso va a ser 6, o lo podemos calcular como el doble, ¿verdad?, del número de aristas. Tenemos tres aristas, entonces sería 2 por 3 igual 6. Aquí, digamos, tenemos otro grafo en donde calculamos las aristas, vea, F1, F2, tenemos 7 aristas y de esas 7 aristas multiplicadas por 2 nos da que tiene, digamos, el grado del grafo es 14. Hay, digamos, como un lema derivado del teorema del handshake, ¿verdad?, que nos dice de que si hay vértices que tienen grado impar, aparecen en número par, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, los vértices impares serían 1,
U5, si se fijan, solo llega en este caso a U1, al vértice, solo llega una arista, al U5 llega una arista, o sea que son impares, ¿verdad? También tenemos que U2 y U3, por ejemplo, a U2 llega 1, 2, 3, 4, 5 aristas, y para U3 llega 1, 2, 3. Entonces, si tenemos vértices de grado impar, siempre van a aparecer en número par, digamos, en un grafo. Hay otro concepto que es el de vértices y aristas adyacentes que va a ser importante. ¿Verdad? Por ejemplo, en este caso, si se fijan, este vértice 1 y este vértice 2, que los he pintado en morado, están conectados por una arista, que sería la arista 1. En este caso, el vértice 1 y el vértice 2, vamos a decir que son adyacentes, porque están conectados por una misma arista. Pero quizás el concepto más importante es en el caso en el que tenemos dos aristas que inciden sobre un vértice. Por ejemplo, a este vértice B le llega la arista E1 y le llega la arista E2. Y en este caso vamos a decir que E1, las aristas E1 y E2 son adyacentes. Entonces tenemos el concepto de vértices adyacentes y tenemos el concepto de aristas adyacentes. Si tenemos en un grafo como tenemos acá, ¿verdad? Tenemos esta arista E2 y tenemos E6. Si se fijan, estas aristas pues no llegan a un mismo punto. Entonces vamos a decir que estas aristas son no adyacentes porque no llegan a un solo punto. Y en el caso, si se fijan acá, que tenemos la arista E1, la arista E3 y la arista E5, ¿verdad? También son no adyacentes, pero hay una cualidad que nos va a servir, que es que si bien son no adyacentes, conectan a todos los puntos. Por ejemplo, E1 conecta a B1 con B2, E3 conecta a B3 con B4 y E5 conecta a B5 con B6. O sea que todos los vértices del grafo están conectados por estas tres aristas que son no adyacentes. A eso lo que le vamos a llamar es un matching perfecto, ¿verdad? Entonces eso también nos va a servir en lo que sigue, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿verdad?, los diferentes tipos de grafos que nos podemos encontrar. Están los que se llaman los grafos bouquets, ¿verdad? Están los dipolos, están los grafos completos, ¿verdad? Que el primer grafo es completo 1, completo 2, completo 3, o sea que las tres aristas, completo 5, ¿verdad? En nuestro caso, ¿verdad?, siempre en estos algoritmos vamos a trabajar con grafos completos, ¿verdad? Y también tenemos grafos completos que son bipartitos, o sea, no voy a entrar en esas definiciones. Y tenemos los grafos platónicos como el tetraedro, el cubo, el dodecaedro, que es el que utilizó Hamilton, ¿verdad? Y tanto el dodecaedro como los grafos completos son los que vamos a utilizar, digamos, en esta presentación. También, pues, si se fijan en un grafo, podemos hacer caminatas, ¿verdad? O recorridos en el grafo, ¿verdad? Tenemos la definición de lo que es un sendero, lo que es un camino, un paseo cerrado, pero nos interesa, por ejemplo, el concepto de circuito, ¿verdad? Por el tema que es un paseo cerrado que contiene al menos una arista y no contiene arista repetida, ¿verdad? Por ejemplo, si empezamos en el vértice 2, nos vamos al 3, le vamos al 4, después nos movemos al 5, después nos vamos al vértice 3, al 6 y al 2. Este es un circuito simple debido a que no repetimos aristas al recorrerlo, ¿verdad? Y ahora un circuito simple va a ser aquel que además de no tener vértices repetidos, o sea,
además de ser un circuito que no contiene aristas repetidas, tampoco tiene ningún vértice repetido, como es el caso de este que tenemos B sub 2, B sub 3, B sub 4, B sub 5, B sub 6 y B sub 2, que sería, digamos, como un circuito simple. Esto que tenemos acá tiene muchas aplicaciones cuando veamos, digamos, los circuitos de Euler, ¿verdad? El concepto de matching, ¿verdad? Que ya se los expliqué antes, pero aquí lo voy a reafirmar con este ejemplo. Si se fijan en este grafo, tenemos esta arista que está en azul, que tiene un peso de 2, y esta arista que está en azul, que tiene un peso de 5, que es un matching para este grafo. El matching sería el, el conectar el vértice 1 con el 2 y el 3 con el 5, y ese matching tiene un peso de 7, que sería 2 más el 5 que tenemos acá. Pero si se fijan, ¿verdad? Este matching que hemos hecho con estas dos aristas, deja algunos vértices libres, ¿verdad? O sea que no están conectados, digamos, por el matching. Pero, digamos, podemos encontrar un matching un matching perfecto para este grafo, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, ¿verdad? Teníamos del 2 al 3 conectado del 5 al 6 y del 4 al 1. Si se fijan en hemos conectado todos los puntos del grafo, los vértices del grafo, ¿verdad? A través de enlaces, ¿verdad? O aristas que son no adyacentes, ¿verdad? En este caso, a este le vamos a llamar a estas aristas que conectan todos los puntos del grafo, le vamos a llamar un matching perfecto. Los matching perfectos pues no son únicos, ¿verdad? Aquí tenemos para este mismo grafo tenemos estas conexiones que hemos hecho que son matching perfectos, ¿verdad? Y para el algoritmo de Cristófeles se necesita hacer un matching perfecto, pero que ese matching perfecto sea de costo mínimo. Es aquí donde tomamos en cuenta los pesos que tenemos en cada una de las aristas o de enlaces, como también se le llama. Pero ¿de dónde viene, digamos, todo esto, verdad? Surgió en un problema que se conoce como el problema de los 7 puentes de Königsberg, ¿verdad? Que en esta ciudad, pues se tienen, digamos, estos 7 puentes, ¿verdad? Que están acá. Y tenemos las áreas firmes de tierra, que sería A, B sería una isla, C y D, ¿verdad? Y los habitantes de la ciudad pues querían determinar si era posible cruzar los 7 puentes sin repetir alguno de ellos y visitar todas las regiones, ¿verdad? Entonces, el problema pues se lo llevaron al emperador, y el emperador pues tenía en su corte al matemático Euler, ¿verdad? Que es el matemático más prolífico que ha habido, digamos, en toda la historia de la matemática. Todavía no ha sido superado por nadie en cantidad de producción, digamos, matemática. O sea, Euler llegó hasta quedarse ciego y todavía seguía produciendo. Quizás el que más se le acerca es un matemático que se llama R2, pero digamos, le llevaron el problema a Euler, ¿verdad? Y entonces vino Euler, empezó a pensar, o sea, pensó cómo resolver este problema y se ideó una estructura como esta. Tenía las regiones de tierra, le llamó A, B, C y D, y en la conexión de A con B se hace a través de estos 2 puentes, ¿verdad? La conexión de B con D se hace a través de estos 2 puentes, y se considera el inicio de la teoría de grafos, en matemática, así como también del área de topología. Entonces, después de estudiar, digamos, el problema, pues Euler llegó a la conclusión de que era imposible
visitar todas las regiones y recorrer los puentes solo una vez, ¿verdad? Porque el grafo que había generado, pues no tenía, digamos, lo que se conoce ahora como un sendero de Euler. O sea que el problema era que para que haya un circuito o un sendero de Euler, el grado de cada vértice tiene que ser par, ¿verdad? Y en este caso, por ejemplo, A tiene un puente, otro puente y otro puente, tiene tres que inciden en A, y entonces digamos, tiene grado impar. Y por esa razón, pues, Euler, pues, generó, digamos, lo que se conoce como el teorema más importante, digamos, de Euler en el tema de grafo, es que si un grafo tiene un circuito de Euler, entonces cada vértice del grafo debe de tener grado par. O si lo vemos en forma contrapositiva, si algún vértice de un grafo tiene grado impar, entonces el grafo no va a tener un circuito de Euler, ¿verdad? Entonces, el circuito de Euler, como pueden ver acá, es visitar todos los vértices, ¿verdad? Sin repetir ninguna arista, ¿verdad? Esa es la restricción que se conoce como el circuito de Euler. Y un grafo que tenga los vértices de cada uno de los vértices del grafo tiene grado par, entonces estamos con seguridad que podemos encontrar en él un circuito de Euler. ¿Qué va a ser un circuito de Euler? Pues va a ser un circuito que va a recorrer todos los vértices, pero sin repetir ninguna de las aristas por las que se mueve. Bueno, hay un algoritmo de Euler para encontrar en un grafo un circuito de Euler. Lo primero que hacemos es, por ejemplo, en este grafo, verificar que cada vértice tiene grado par. Por ejemplo, C tiene uno que incide, dos, tres, cuatro. Entonces, y así vamos haciendo. Y una vez que hemos identificado, podemos recorrer, por ejemplo, si empezamos en I, nos vamos acá, después en 2, hacemos 3, 4, 5, bajamos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Regresamos, salimos de ahí, regresamos ahí. Hemos visitado todos los vértices, pero las aristas solo las hemos recorrido una vez. Hay una forma pues de definir digamos, el algoritmo, pues no voy a entrar en él por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Pero dado un grafo, hay un algoritmo que se llama el algoritmo de Euler que te genera un circuito de Euler. En este caso, el circuito que nos genera es, mire, el circuito de Euler para este grafo es I, A, B, I, H, B, C, H, G, C. ¿Verdad? En este caso puede repetir vértice, pero no puede repetir arista. Esa es la condición. ¿Verdad? Aquí tenemos el ejemplo, pues, y tenemos cuál es el recorrido del circuito. En el 59, ¿verdad? Ya que se había ido desarrollando más la teoría de grafos, pues eh, apareció el problema de tenemos un dodecaedro que tiene 12 pentágonos y esos 12 pentágonos y tiene 20 puntos donde se unen los pentágonos. Entonces la pregunta era si podemos recorrer estos eh, 20 puntos, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? La restricción era sin repetir vértice, ¿verdad? Entonces, lo que hizo Hamilton fue encontrar una figura plana como la que tenemos acá, donde se tenía los 12 pentágonos, ¿verdad? Por ejemplo, los internos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego tenemos 7, 8, 9, 10, 11 y por último está el más grande, 12. ¿Verdad? Y él pues logró trazar un circuito como el que tenemos en negro. Por ejemplo, partimos de acá, nos movemos a este vértice, a este,
luego a este, subimos, ¿verdad? Nos movemos acá, luego bajamos y recorremos los 20 puntos, ¿verdad? Sin repetir ningún vértice, ¿verdad? Entonces eso es un circuito de Hamilton. El problema que se da con el circuito de Hamilton, a diferencia del de Euler, es de que no hay un teorema que nos garantice que va a haber en un grafo un circuito de Hamilton. Hasta la fecha no han habido, digamos, como aproximaciones como la 2, la 3 y la 4, ¿verdad? Que son como fórmulas empíricas que nos dicen, mire, si tiene más de 3 vértices el grafo y tiene n al cuadrado menos 3n más 6 sobre 2 aristas, sí va a tener un circuito de Hamilton, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este grafo, así pues podemos encontrar este circuito de Hamilton o el morado o este otro circuito de Hamilton que está en azul, ¿verdad? Recorremos cada vértice una vez, ¿verdad? Y producimos, digamos, estos circuitos, digamos, de Hamilton. Pero, digamos, no hay una fórmula o no hay un teorema que nos garantice que va a existir, ¿verdad? Un circuito de Hamilton. A menos que el circuito sea, a menos que el grafo sea completo, o sea, que todos los vértices están conectados entre sí, ese con seguridad va a tener un circuito de Hamilton, ¿verdad? Ahora viene un concepto importante que es el de los árboles de expansión mínima, ¿verdad? Entonces aquí, digamos, eh, vamos a definir que un grafo va a ser un árbol si solo si no tiene circuitos y está conectado. Por ejemplo, este que tenemos acá, todos los nodos están conectados, ¿verdad? Pero no hay circuitos dentro, entonces en este caso tendríamos un árbol. Este es otro árbol, este es otro árbol y este que tenemos acá es un árbol binario. ¿Verdad? Este que tenemos acá, ¿verdad? No es un árbol porque tiene un circuito. Este tampoco, ¿verdad? Es un árbol porque tiene dos aristas paralelas, ¿verdad? Y este que tenemos, el lazo, pues obviamente no es un árbol. Y este que, si bien, ¿verdad? Tiene una parte que es un árbol y otra parte que es un árbol, pero no están conectados entre sí, ¿qué le vamos a llamar? Que este es un bosque, ¿verdad? Entonces, si tenemos, por ejemplo, este grafo que tenemos acá y queremos calcular más bien un árbol que le vamos a llamar un árbol de expansión, que sería un árbol que conecte a todos los nodos, por ejemplo, el B0, B5, B4, B1, conecta a todos y no tiene circuitos, entonces es un árbol. Este también, si se fijan acá, conecta todos los vértices. Este es un árbol, pero no, digamos, porque no tiene, digamos, circuitos. Y este es otro árbol de expansión, ¿verdad? Entonces, ¿para qué son útiles estos? ¿Verdad? Si tenemos, digamos, supongan que estos nodos son nodos de computadoras y queremos enviar un mensaje del B4, ¿verdad? Del B4 a todos los nodos. Entonces lo hacemos a través de un árbol de expansión mínima. Entonces, por ejemplo, si este fuera el árbol de expansión mínima, entonces el mensaje lo envía al 5, al 0, envía al 1, del 1 al 2 y al 3, ¿verdad? O sea, digamos, un mensaje de broadcast para alertar de que una subred ha fallado el enlace, pues, y hay que reconfigurar el tráfico, digamos, en la red, se hace a través de lo que se llama un árbol de expansión mínima. Hay diferentes algoritmos para calcular árboles de expansión mínima, ¿verdad? Uno es el algoritmo de Kruskal y el otro es el de Pring, ¿verdad? Por ejemplo, el algoritmo de Kruskal no genera este árbol que está en amarillo, ¿verdad? Que es un árbol porque no tiene circuitos y es de expansión mínima porque el costo
o el peso de recorrer todos los enlaces es mínimo. Vea, esto pues es el caso del print, pues es más como más eficiente en número de iteraciones, lo pueden ver. ¿Verdad? O sea, las iteraciones acá necesitamos 12 en el caso de Kruskal y en el caso de print necesitamos 6 y nos genera el mismo árbol de expansión mínima. ¿Verdad? Entonces, eso también nos va a ser útil porque el algoritmo de Christofides lo primero que hace es, tiene un grafo completo y dice, bueno, hagamos un Kruskal o un print y encontremos un árbol que me conecte a todos los nodos. ¿Verdad? Y ese árbol que conecta a todos los nodos y tiene costo mínimo, pues es un árbol de expansión mínima como el que tenemos acá. ¿Verdad? Ahora, ¿en qué consiste, digamos, el problema del vendedor viajero? Aunque ya se los expliqué. ¿Verdad? Vamos a tener un grafo completo, ¿verdad? Con distintos vértices, con n vértices, que le llamamos el conjunto de vértices, y E va a ser el conjunto de todas las aristas que unen pares de distintos vértices. Cada arista le vamos a asociar un costo o una distancia, y los costos o distancias van a satisfacer la desigualdad del triángulo. Y un circuito de Hamilton de G, pues va a ser un ciclo que pasa a través de cada vértice exactamente una vez. O sea, no vamos a repetir vértices. Podemos repetir aristas, pero no vértices. Y el costo del ciclo va a ser pues la suma de los costos de cada uno de los aristas que recorremos para construir el circuito. Y el problema del vendedor viajero pues requiere que se encuentre un circuito de Hamilton de G que tenga costo mínimo. Este problema, como les dije, es de tipo NP-hard, ¿verdad? Tiene un nivel de complejidad alto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí lo podemos ver para un grafo completo con 30 vértices y si queremos recorrer todos los circuitos, ¿verdad? En este caso, para 30 vértices, en un grafo completo hay n-1 factorial sobre 2 circuitos de Hamilton. Para este caso tendríamos, si hiciéramos el cálculo, 4.42 por 10 a la 30. Y si cada circuito con su costo se calcula en un nanosegundo, nos tardaríamos 1.4 por 10 a la 14 años, ¿verdad? Que sería, digamos, usar fuerza bruta, ¿verdad? Decir, con estos 30 vértices conectados entre sí y encontramos todos los circuitos de Hamilton que son estos, ¿verdad? Recorrerlo pues es casi imposible, ¿verdad? En el caso de grafos sencillos como este, pues sí podemos encontrar un circuito como este que tiene un costo de 125, ¿verdad? Porque solo recorremos, digamos, 3 circuitos de Hamilton. Por eso es que recurrimos al algoritmo heurístico, que es un procedimiento que produce una solución factible a cada problema, aunque la solución no sea óptima. Y un algoritmo exacto, pues es un procedimiento que produce una solución verificable para cada problema. Entonces han surgido bastantes, vea, esto es de un handbook de grafos, ¿verdad? Está el nearest neighbor, el nearest insertion, Christofides, ¿verdad? Que están, el caso de Christofides está a 19.5, ¿verdad? Por ciento sobre el valor que se considera el óptimo. Hay otros que son mejores que él, ¿ve? O sea, a medida van surgiendo investigaciones, pues se van mejorando, ¿verdad? Este es el algoritmo de Christofides. Bueno, este es el paper, digamos, eh, pues no se podría decir que es el original. Lo que resulta es que Christofides hizo una pasantía de investigación en una universidad y estando allí desarrolló el algoritmo. No lo publicó, sino que quedó, digamos, en un paper así sin publicar. Y y pronto la gente en los repositorios encontró el algoritmo de Christofides, lo empezó a citar,
y después vinieron unos colegas de él y estudiantes de él y decidieron formalizar el algoritmo y publicarlo en una revista científica indexada, ¿verdad? Y este es el principal resultado, ¿verdad? Entonces él lo primero que hace es calcula un árbol de expansión mínima, ¿verdad? Y y luego toma del árbol de expansión mínima, toma los vértices impares, por eso está la O, ¿verdad? Pero digamos, es más fácil acá que lo tenemos, digamos, en español, en qué consiste, digamos, el algoritmo, ¿verdad? Primero, Christophilus crea un árbol de expansión mínima, ¿verdad? Luego hace O el conjunto de vértices de grado impar que hay en T, o sea, del árbol de expansión mínima, ¿verdad? Identifica cuáles vértices del árbol de expansión mínima tienen grado impar, ¿verdad? Y por el teorema de handshaking, ¿verdad? Ese subgrafo va a tener un número par de vértices, porque si se recuerdan, les decía de que si hay vértices impares en un grafo, estos ocurren en número par. Luego hace un matching perfecto de peso mínimo en el subgrafo que estaría formado por los vértices de O. Luego combina las aristas de ese perfect matching con el árbol de expansión mínima que le llama T para formar un multigrafo conectado. Bueno, y una vez lo que hace es con el matching, ¿verdad? Los vértices que son impares